Ya ustedes expusieron las diferentes formas de anestro, incluyeron también el anestro estacional. Nada más voy a dar un poco de reforzamiento acerca de esto mismo, de la estacionalidad reproductiva, donde evidentemente al hablar de estacionalidad reproductiva, nos estamos refiriendo a que las especies domésticas que lleguen a presentar estacionalidad presentan un tiempo durante el año, signos de estro para el caso de la hembra, comportamiento de cópula para el caso del macho, y otro tiempo durante el año durante el cual la hembra deja de presentar signos de estro y en el caso del macho disminuye la libido. Entonces, como está incluido época reproductiva y el anestro, ustedes ya dieron diferentes formas de anestro, nada más aquí les voy a hacer hincapié en el anestro estacional, especialmente dirigido hacia la oveja, aunque hay más especies que se encuentran presentando estacionalidad, ¿verdad? Sin embargo, le damos más peso a la oveja debido a la importancia económica que presenta esta especie en el sector agropecuario y bueno, también debido a la importancia que tiene el estado de Hidalgo en cuanto a la producción de ovinos. Nosotros conocemos que la producción de ovinos a nivel nacional, Hidalgo cuenta con el lugar número 2 en cuanto a la producción de carne, de número de cabezas, ¿verdad? Solamente está por debajo del Estado de México, que el Estado de México tiene el número 1, ¿verdad? En cuanto a producción. Entonces, pues en esto radica la importancia de esta especie. Aquí tenemos cerquita también de lo que es, estoy hablando de Tulancingo. Tenemos cerquita al segundo productor estatal, que sería Singilucan. Ustedes más o menos ubican hacia esta región, los que son de por acá. Singilucan está hacia la parte, pues que será sur de aquí de Tulancingo y está relativamente a 10-15 minutos, bueno, a lo mejor 20, ¿verdad? Yéndose no tan rápido de lo que es Tulancingo y entonces Singilucan tiene el segundo lugar y tiene una gran importancia. Nosotros también conocemos que la producción de ovinos, el consumo de este mismo se da principalmente en forma de barbacoa, aunque se pueden incluir muchos otros platillos, pero el principal es la barbacoa, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a dirigir esta parte de la estacionalidad hacia ovinos. A lo mejor vamos dando algunos detalles en algunas otras especies, especialmente la equina. Bien, entonces a manera de introducción, conocemos que la selección natural ha permitido que los mamíferos, ha permitido la adaptación de los mamíferos a una gran diversidad de hábitats, ¿no? Durante pues todo su proceso evolutivo aquí en la Tierra, ¿no? Entonces ha favorecido que la reproducción de estas especies de mamíferos en general ocurra de una manera armónica con las variaciones ambientales. Entonces esas variaciones ambientales son utilizadas por los animales precisamente para poder sincronizar varios eventos reproductivos, como sería el momento en el que presentan signos de estro las hembras, para sincronizar la época de parto, para sincronizar las épocas de amamantamiento, siendo entonces estas dos últimas, la de partos y amamantamientos, las más importantes debido a que es el momento en el cual se tienen las crías
y deben de tener una alimentación adecuada, ¿verdad?, para la sobrevivencia de estas mismas. Entonces, existen una gran variedad de factores que utilizan los animales para precisamente poder sincronizar todos estos eventos. Dentro de ellos, el fotoperiodo es uno de los principales, si es que no el principal. Podemos nosotros observar que esto de la estacionalidad está principalmente desarrollado en mamíferos que se encuentran ubicados en climas fríos o templados, ¿verdad?, donde precisamente ese clima frío o templado que se presenta, bueno, durante el año hay temporadas durante las cuales hace demasiado frío y va cambiando a lo largo del año. Entonces, eso ha hecho que los animales tengan que favorecer algunos aspectos reproductivos a que se presenten en la época más favorable del año. Entonces, en ese mismo sentido, ¿verdad?, el parto tienden a sincronizarlo que se presente hacia la primavera, ¿verdad? Entonces, mamíferos de climas fríos o templados generalmente evolucionaron para que sus partos se presenten en primavera, porque sabemos nosotros que en primavera es cuando se viene el rebrote de los pastos, ¿verdad?, lo cual hace que en primera instancia, para ese momento, cuando ya parió la hembra, pues tenga un mejor alimento, ¿verdad?, vasto para poder producir una suficiente cantidad de leche y alimentar a la cría. Y posteriormente que esta cría, ¿verdad?, ya una vez que tiene cierta edad y que empieza a consumir forraje, pues de igual manera tenga una adecuada nutrición, no solamente a partir de la leche, sino también a partir de lo que pueda consumir como forraje. Bien, entonces hay un parto estacional, ¿verdad?, y esto va mucho en relación a un patrón reproductivo anual, observándose de tal manera que hay una época de presentación de estros y otro periodo en el cual hay un anestro. Nosotros conocemos que hay diversas formas de presentación del anestro. Ya ustedes las expusieron en todas las clases pasadas, esas formas diversas de anestro, ¿verdad? Le dimos un gran énfasis a las formas fisiológicas naturales del anestro, aunque también incluimos ahí el anestro patológico. Evidentemente que el anestro estacional es una forma natural, ¿verdad?, una forma fisiológica de presentación de anestro, ¿verdad? Entonces la estacionalidad reproductiva incluye esto mismo, ¿verdad?, el anestro estacional. Entonces, para poder sincronizar este evento de un parto estacional, los animales han podido compaginar lo que sería la duración de la gestación. Entonces, el intervalo entre concepción y parto, que abarcaría todo lo que es la gestación, ¿verdad?, determina el momento del año en que se deba de presentar la época reproductiva, ¿de acuerdo? Tal manera que dependiendo de la duración de esa misma gestación, los animales van a tener diferentes épocas reproductivas. Podemos hablar entonces del caso de mamíferos domésticos, los de nuestro mayor interés y que presentan estacionalidad, serían los ovinos, los caprinos y también los equinos, ¿verdad?, los que están mayormente estudiados. En este sentido, entonces, tanto los ovinos como los caprinos tienen una duración muy aproximada de su gestación, de tal manera que la oveja tiene una gestación de aproximadamente 5 meses. Entonces tiene que sincronizar
su época reproductiva, ¿verdad?, que se presente en un determinado tiempo del año, para que transcurridos 5 meses de gestación, caiga la primavera cuando esté pariendo la hembra, ¿sale? Entonces, generalmente, la hembra debe de gestar o quedar fecundada, ¿verdad?, fecundado el óvulo, al inicio de la estación reproductiva, que sería en otoño. Si se dan ustedes cuenta, otoño empieza en septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio de la estación reproductiva, septiembre, a finales de septiembre, la hembra debería de quedar gestante. Si le cuentan más o menos, otoño, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos a finales de febrero, ¿verdad?, o principios de marzo, debería de estar pariendo ya la hembra. Y recordemos que el primavera precisamente empieza en marzo. También hay que recordar, jóvenes, en este mismo sentido, que la fertilidad al inicio de la época reproductiva generalmente es baja y va aumentando conforme avanza el inicio de esa estación reproductiva. Entonces, tampoco hay que tenernos esa fijación de que una vez que empieza la época reproductiva ya debe de quedar gestante, no. Tiene varias oportunidades la hembra, ¿verdad?, porque es el momento en el cual empieza a ciclar. Entonces, es el momento, cuando empieza a ciclar, son varias oportunidades que puede tener la hembra para lograr quedar gestante, de tal forma que puede quedar gestante desde finales de septiembre, o tal vez en octubre, tal vez en noviembre, ¿verdad? Pero debería de quedar gestante aproximadamente en esos meses. Hay muchas variaciones en cuanto a esto mismo, las vamos a ir mencionando a lo largo de la clase, cuáles son esas variaciones, cuáles son los factores que influyen para que haya esa variación en cuanto a la estacionalidad reproductiva. Bien, entonces, como lo estamos viendo a través de las estaciones del año, ¿verdad?, habíamos mencionado que la época de apareamiento o actividad reproductiva se presentaba en otoño, ¿ah? Entonces, todo lo que es el otoño, tal vez parte del invierno, ¿verdad? Ya seguramente ya casi en invierno ya no debería de estar en época reproductiva, más bien todo lo que sería todo el otoño debería de estar en esa época reproductiva, para que finalmente, hacia el final del invierno, principios de primavera, ¿verdad?, presenten los partos, las ovejas. Entonces, todo lo que es el invierno debería de estar gestante, preñada la hembra. Nacimientos en primavera debería de estar coincidiendo, ¿verdad? Entonces, la primavera con el rebrote de los pastos para tener una mejor alimentación. Si nos damos cuenta, aquí en esta parte, bueno, dice estación reproductiva, ¿verdad?, en el otoño, todo el otoño, tal vez parte del invierno, y posteriormente dice anestro, que abarca primavera y también el verano. Dice simplemente anestro porque ya conocemos nosotros que el anestro se presenta de varias maneras, ¿verdad? Ya vimos que hay un anestro gestacional, ¿verdad? En ese momento la hembra está dejando de ciclar, es un anestro totalmente fisiológico, natural, ¿verdad? Como está gestante, pues no necesita de estar ciclando. Posteriormente se ve un anestro derivado del proceso del parto, ¿verdad? Hay un anestro posparto, tiene que alimentar a su cría, entonces debe de haber un anestro lactacional, ¿verdad? Y finalmente, cuando se destetan esos animales, la hembra todavía aún así puede permanecer por algún tiempo en anestro, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas formas de anestro están incluidas acá, ¿verdad? Y ya vimos nosotros que hay anestro, posparto, lactacional,
y propiamente el anestro que se presenta por la estacionalidad. Entonces, todo esto se está abarcando en este periodo, ¿de acuerdo? Posteriormente, de nueva cuenta, como estamos observando una línea de tiempo, ¿verdad?, en el cual ya hubo en un año anterior una época reproductiva, después ya viene una época de nacimiento, ¿verdad?, o de partos, de lactación, se termina esa temporada, viene de nueva cuenta el otoño, ¿verdad?, se tiene que volver a repetir entonces una estación reproductiva y así de manera sucesiva, ¿no? Tendría que después venir la estación reproductiva, otra vez un tiempo de anestro. Bien, nosotros conocemos que entonces en la época reproductiva o en la estación reproductiva, las hembras presentan ciclos estrales. En este sentido, la oveja se dice que es una hembra poliéstrica estacional. Poliéstrica porque durante un periodo determinado de tiempo del año, ¿verdad?, a través del año, presenta ciclos estrales de manera continua. Todos ellos van a ser una oportunidad para finalmente quedar gestante. Por eso es poliéstrica estacional. Solamente en una estación del año, una temporada del año, va a presentar signos de esto. Entonces, al empezar a ciclar, obviamente tiene que pasar un momento durante ese ciclo estral en el cual presente conducta de estro, celo o calor, y nosotros conocemos también que durante ese tiempo, ¿verdad?, en el cual está en estro la hembra, está receptiva a la monta por parte del macho, generalmente se va a dar la ovulación. Entonces, la oveja es una hembra poliéstrica estacional de ovulación espontánea. También eso no se les debe de olvidar, independientemente de si hay apareamiento o no. La hembra en cada ciclo estral deberá de estar presentando ovulación, ¿verdad? Sencillamente, si no se le dio servicio o no logró quedar gestante, ¿verdad?, no fue fecundado el óvulo, se tiene que repetir un nuevo ciclo estral y así de manera sucesiva hasta que logre quedar gestante, o si no logra quedar gestante, de cualquier forma tiene que llegar el momento en el cual presente anestro, ¿de acuerdo? Para el caso de el macho, se dice que se va a restablecer la espermatogénesis y la libido de él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da a entender que el macho también resulta afectado durante el periodo de anestro, porque nos está mencionando que en la época reproductiva, ¿verdad?, se restablece la espermatogénesis y la libido. Nada más aquí hay que tomar en cuenta que el macho no es tan severamente afectado por el anestro estacional. Entonces, cuando llega la época de apareamiento, tampoco las evidencias de que haya restablecido la espermatogénesis y la libido son tan evidentes, porque en sí no la pierde en su totalidad todas estas características, ¿verdad? Y más cuando nos fijamos en algunas razas en particular de ovinos. A lo mejor para otras razas sí pueda darse este fenómeno en el caso del macho. Bien, aquí es el mismo esquemita, nada más le quité allí los datos, nada más para estarnos recordando cuáles son estos tiempos que se presentan a lo largo del año en cuanto a la estacionalidad para el caso del ovino. Después de que haya presentado la época de apareamiento, ¿verdad?, o época reproductiva o estación reproductiva, como lo quieran ustedes ver, que sería básicamente durante este periodo, que sería en el otoño, ¿verdad?, cuando se da servicio a la hembra. En el invierno ya habíamos mencionado que debería de estar gestante esa misma hembra, ¿verdad? Y posteriormente observamos que todo lo que sería la primavera, parte del verano, si es que no todo el verano, los animales van a presentar
anestro, algunas de las formas de anestro, si es que no todas, ¿no? ¿Por qué algunas de las formas? Porque ya habíamos mencionado que a lo mejor algunas gestan y entonces paren, presentan anestro posparto, presentan anestro lactacional. Entonces son varias formas de anestro, ¿verdad? Y todo ello puede estar inmerso dentro de la presentación de anestro estacional. Bien, entonces este periodo, lo que está acá, ¿verdad?, estaría correspondiente a lo que es el anestro estacional. En este caso, las hembras van a tener ausencia de la presentación de ciclos estrales. Si no están ciclando, entonces es obvio decir que no están receptivas a la monta por parte del macho. El desarrollo folicular también conocemos que para este momento está reducido, ¿de acuerdo? Por tanto,